Hola, mi nombre es Delfina Selaski, soy médica y muy curiosa. Te doy la bienvenida a este espacio donde comparto con gente que ya lo investigó, ya lo experimentó, ya lo vivió y te viene a contar la precisa sobre cómo vivir más y mejor. Bienvenidos a un episodio más de La Precisa. Y hoy la pregunta es, ¿será que uno puede entrenar su cerebro para ser feliz? ¿Cómo a veces podemos salir de ese pozo, de ese loop de nunca acabar, de nuestros pensamientos negativos? ¿Podemos realmente hackear nuestro cerebro para alcanzar una felicidad? Es algo que se puede entrenar y hoy tengo un invitado que entiende mucho de este tema. Él es colombiano, se conecta con nosotros desde Colombia, es psiquiatra, es especialista en programación neurolingüística, en hipnosis, atender lo que te estoy diciendo, ¿sí? Así que vamos a explorar lados del subconsciente que no conocías y es autor de un libro que se llama Entrena tu cerebro para ser feliz. Hoy con nosotros está el doctor Pablo Gómez desde Colombia. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola, Pina, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias y muchas gracias por haberme invitado. Qué bueno tenerte. De verdad, al final vamos a hablar un poco más sobre el libro de Pablo para que todos lo conozcan, pero Pablo eligió dedicarse a un tema fascinante que espero que muchos de ustedes conecten con él cuando lo escuchen hablar, porque hay mucha ciencia detrás de ser feliz, ¿verdad, Pablo? Sí, afortunadamente yo siempre lo digo así, me tocó una época muy bonita donde la neurociencia está, dicen especialistas, que no está descubriendo nada nuevo, sino que está reafirmando lo que muchas tradiciones antiguas ya sabían, pero que hoy tenemos la posibilidad de hacer lo que llamamos correlatos neuroanatómicos. O sea que hoy podemos ver qué sucede realmente en el cerebro, en nuestro organismo, en la inmunología, cuando una persona, por ejemplo, practica una meditación o hace algún tipo de ejercicio de gratitud. Entonces, eso me gusta demasiado porque pues esos temas me han interesado toda la vida y hoy tener ese respaldo científico para poder hablar tranquilamente de que eso realmente sirve y funciona. Entonces, sí, pues soy muy, muy afortunado de que me haya tocado esta época. Este tema de la neurociencia, la verdad que, como decís, es algo que siempre se supo, no descubre nada nuevo, pero sinceramente es mi opinión y quiero ver si vos pensás lo mismo. Yo creo que estamos muy desconectados de cosas tan simples y tan cotidianas que le hacen bien a nuestra mente, a nuestra salud mental, a nuestras funciones cerebrales. Y es como que este despertar que vos decís que tiene la neurociencia hoy en día tiene mucha relación con eso, con reconectarnos con cosas que antes eran tan de todos los días y por la vida que llevamos estamos totalmente desconectados de eso. Y a mí me interesaría, cuando yo vi tu currículum y dije, hipnosis. Antes, cuando yo era chica, viste en los dibujitos, veías el psiquiatra hipnotizaba a todo el mundo. Esa era como la función del psiquiatra. Entonces, ¿cómo fue tu camino para entrar en esto de la hipnosis? ¿Qué herramientas trajo a tus consultas lo de la hipnosis para que yo quiero que alguien que esté escuchando allá afuera vea que no es simplemente un show de magia, por decirlo de alguna manera, como a veces en los programas de tele? ¿Qué herramientas Sí. útiles puede aportar a una consulta de psiquiatría la hipnosis? La hipnosis inclusive la aprendí a hacer antes de ser psiquiatra, ya era médico. Estaba haciendo mi año obligatorio, el servicio obligatorio, el año que aquí en Colombia lo llamamos el servicio social obligatorio, que se hace en los pueblos. Ujú, Y ahí vi a alguien, como dices tú, haciendo show de hipnosis en televisión y eso me llamó mucho la atención. Pensé, como pensamos todos, que eso es mentira, que eso es personas que están arregladas y que se dejan pues hacer cosas ahí. Y empecé a estudiar y empecé a buscar referentes acá en la ciudad y pues di con un grupo de personas que trabajaban la hipnosis, una hipnosis muy particular que es la hipnosis regresiva, que es la hipnosis de vidas pasadas. Y pues me di cuenta que había un psiquiatra también en los Estados Unidos muy, muy mediático, muy famoso, que es el doctor Brian Weiss, que ya había escrito algunos ujú. libros. Hay uno que es de referencia, que es el que se llama Muchas vidas, muchos maestros, y así empezó como todo el camino de la hipnosis. Y pues en esa fase inicial donde pues trabajaba más la terapia regresiva, independiente de que las personas crean o no en supuestas vidas pasadas, el contenido que se obtiene dentro de la terapia sirve para resolver muchos conflictos emocionales o físicos inclusive que aparecen en la terapia. Ya cuando empecé a estudiar psiquiatría, digamos que me formé en la parte académica, biológica, todo común y corriente,
Y ya cuando empiezo a hacer mi práctica privada, otra vez traigo ya la hipnosis al consultorio. Y lo que tú decías del psiquiatra hipnotizando a todo el mundo es porque la hipnosis en algún momento se asoció mucho a una teoría psicológica que era el psicoanálisis. Entonces, el diván, el paciente Ujú. acostado y el psiquiatra ahí haciendo pues alguna cosa para hipnotizar. Y eso que las personas ven en televisión que parece un show donde a la gente la duermen haciéndole así y los ponen a cantar y a bailar y usted es Shakira y usted ahora es una gallina y usted no sé qué, pues déjame decirte que eso realmente es cierto, eso no es un fraude, eso pasa de verdad. Y esos son estados profundos de hipnosis. Lo que pasa es que son dos tipos de hipnosis. Hay una hipnosis que es clínica para las terapias psicológicas o psiquiátricas y hay otra hipnosis que es la hipnosis de espectáculo. El punto es que para hacer terapia necesito pacientes que entren en estados de relajación no necesariamente muy profundos, de trances muy profundos. En cambio, para hacer show sí necesito que el paciente entre en un estado profundo de hipnosis. Y la estadística muestra que solamente entre el 10 y el 8% de la población entra en esos estados. O sea que cuando uno va a un show de hipnosis y ve que la gente está bailando y cantando y todas estas cosas, no es que el que esté hipnotizando tenga algún poder para dormir a una persona así, sino que previamente él ha hecho unas pruebas con todo el escenario, con toda la gente que está ahí, y ha seleccionado los que nosotros denominamos personas susceptibles al trance. Con esas personas hacemos otras pruebas y los 5 que quedan absolutamente sugestionables, esos son los que van al show. Esos con esos hacemos el show. Los demás terminan siendo espectadores. En terapia no necesitamos hacer eso. En terapia, con que la persona tenga la disposición de cerrar los ojos y de relajarse, podemos llevar al paciente a un estado alterado, aunque no sea muy profundo, y ahí podemos hacer la terapia que vayamos a hacer. Y eso es importante. La hipnosis no es una terapia. La hipnosis es un estado de la mente. O sea, todos los días estamos hipnotizados mínimo 2 veces al día cuando nos quedamos dormidos y cuando nos despertamos. Cuando estamos en este momento tú y yo conversando, nuestro cerebro está fluctuando en una onda cerebral muy rápida que se llama beta. Pero si yo te digo cierra los ojos, respira despacio y relájate, entras en alfa. Y si te sigo relajando, entras en una onda previa al sueño que se llama teta, que es la onda de la hipnosis. Eso pasa todos los días cuando vamos a la cama a dormir y después nos quedamos dormidos en una onda de sueño profundo que se llama delta. Entonces ahí uno puede hacer autohipnosis, uno puede programar su mente por la noche. Eso es muy interesante porque nos acostamos a pensar cosas malucas, dolorosas, tristes o los problemas. Y eso es lo que estamos programando todas las noches sin darnos cuenta. Deberíamos aprovechar ese espacio de tiempo para programar lo que queremos que pase, para visualizar lo que queremos. Y ahí funciona muy bien la hipnosis. Y pasa lo mismo por la mañana cuando te despiertas. Estás en delta, pasas a teta, ahí puedes visualizar y después te despiertas del todo. Entonces eso es importante para que las personas sepan que es algo natural, que no hay que creer en la hipnosis, que simplemente pasa, pero la hipnosis en terapia se utiliza cuando yo, como terapeuta, tengo la capacidad de aplicar una terapia. O sea, el estado hipnótico existe, pero hipnotizar a una persona es, digámoslo así, relajarla demasiado y nada más. Ahí no estoy haciendo ninguna terapia. ¿Qué terapia sé hacer yo que pueda aplicar durante la hipnosis? Entonces puedo hacer terapia cognitiva, puedo hacer terapia regresiva, puedo hacer terapia conductual, puedo hacer un EMDR, que es otra terapia para quitar traumas, y que bajo hipnosis, pues el proceso es mucho más rápido. Esa es la diferencia, pues realmente con la hipnosis de espectáculo y la hipnosis clínica. Me gustó eso que dijiste de aprovechar esos momentos, de esas frecuencias del cerebro Ujú. cuando nos estamos quedando dormidos y cuando recién despertamos para pintarnos la película. De hecho, en tu libro me gustó mucho que decís como la película mental, ¿verdad? Que es un ejercicio inclusive que aplicás, Así es. de aprovechar ese momento antes. Uno puede, por ejemplo, tratar de ejercitar eso en niños, cuando, no sé, yo digo, cuando a veces uno le lee un cuento a los niños, o sea, hay gente que reza con sus niños, ese momento de esa conexión es como un pequeño, uno puede empezar ya a inculcar estos ejercicios de visualización desde la niñez. Claro, y es más, los niños cuando tú les estás leyendo un cuento, ellos empiezan ahí mismo y se van. En esa película ellos están construyendo esas imágenes y están hipnotizados. Entonces uno puede utilizar ciertas lecturas, ciertos cuentos que sirvan. En la hipnosis hay un representante muy importante que es Milton Erickson, psiquiatra, que se considera el padre de la hipnosis moderna, que es uno de los 3 pilares de los cuales surge la neurolingüística,
es un proceso de herramientas que descubren dos norteamericanos o que se ponen a investigar quiénes eran los mejores terapeutas en su momento, y uno de ellos es Milton Erickson, con todo lo de la hipnosis. Entonces, Erickson, por ejemplo, hipnotizaba a la gente simplemente conversando. Él empezaba a utilizar frases, palabras, y las personas iban entrando en un estado de ensoñación, y en ese estado él utilizaba metáforas, y las metáforas son súper poderosas para la mente no consciente. Entonces, con los Ujú. niños uno puede contar fábulas, metáforas con un mensaje final, y eso de alguna manera es una forma de hacer hipnosis con ellos también. Qué bueno, eso para aquellos que por ahí nos escuchan y tienen niños, ¿no? Qué importante es tomarnos ese tiempo, compartir ese momento con ellos. Y aparte es inolvidable, no sé si vos te acordás, pero yo tengo buenos recuerdos de eso, de si alguna vez me leyeron un cuento antes de dormir, para mí era un recuerdo muy lindo de la infancia, ¿verdad? Y como hoy en día incluso hay literatura infantil que seguramente está pensada con esa finalidad, no dudo, seguro que va a haber un montón. Y a mí, algo que te hablé de la película mental, de algo que me gustó que leí en tu libro, pero hubo una expresión que me la encontré por primera vez en mi vida cuando leí tu libro, que fue esto de la dieta mental. Ujú. Quiero que nos cuentes de qué se trata una dieta mental, porque es una de tus herramientas para la felicidad, para ejercitar esa felicidad en la mente, en el alma, en el espíritu. Contanos de qué se Sí. trata. Mira, yo pienso que la felicidad es una actitud, es algo que se puede entrenar a través de ciertas prácticas. Eh, la dieta mental es un ejercicio que no es mío, yo no me lo inventé, es viejísimo. Es de un señor que se llama Emmett Fox, y tiene un librito, dentro de muchas cosas que hizo él, tiene un librito que se llama así, La dieta mental de los 7 días. Y la dieta mental, él propone lo siguiente, que así como nosotros pues podemos hacer una dieta de alimentos porque queremos bajar de peso, porque queremos estar más saludables, o porque queremos que se baje el azúcar o la presión, pues así uno debería también ser muy consciente de con qué alimentamos nuestra mente. Entonces, ahí yo lo que hice fue juntar la teoría de él o el ejercicio de él con la teoría moderna. Nosotros sufrimos porque todo el tiempo estamos pensando. O sea, nuestra mente es una máquina de producción de pensamientos continua. Cada 1,21 milisegundos se produce un pensamiento en nuestro cerebro. Y esos pensamientos, pues, son tan rápidos que no nos damos cuenta y pensamos que son de nosotros, que yo soy el que estoy produciendo esos pensamientos, pero no. Resulta que hay una red de neuronas que se llama la red por defecto que produce esos pensamientos, y los produce con base en mis experiencias pasadas para protegerme en el futuro. Por eso mis pensamientos casi siempre, cuando mi mente está divagando, son de ansiedad o de miedo al futuro, o de dolor o de tristeza al pasado. No es que sea mala la red, simplemente la red lo que trata es de generar ideas, interpretaciones para protegerme de no sufrir en el futuro, como de anticiparme. El problema es que pues a veces se nos va la mano en esa producción de pensamientos negativos, y esa red de neuronas está todo el tiempo operando, la mayor parte del tiempo opera. Hay un estudio de la Universidad de Harvard en el 2012 que se llama Una mente divagante, es una mente infeliz. Y ellos demostraron que esa mente, esos pensamientos que hacen que la mente esté atrás y adelante, es la red neurológica por defecto, y que como yo no me doy cuenta y creo que esos pensamientos son míos, me engancho en ellos y me empiezo a contar una película que pues me dieron el guión original y yo armé la película completa. Entonces, como son pensamientos del futuro o del pasado negativos, cada vez que yo pienso, genero una emoción. Y cuando yo empiezo a interpretar esa emoción, genero un sentimiento. Y por eso el estudio se llama así: una mente divagante es una mente infeliz, porque siempre estoy generando pensamientos de tristeza o de miedo. La buena noticia es que yo puedo escoger mis pensamientos. Entonces ahí viene donde amalgamo la dieta mental. La dieta mental es un juego, es un reto donde yo me comprometo a no tener pensamientos negativos, a no engancharme en nada negativo, en conversaciones, en noticias, en autocrítica durante 7 días. Y para eso, pues yo hice una variación, porque él pues lo plantea de alguna manera, pero yo hice una variación muy sencilla, que es ponerse una pulserita, un cauchito, una bandita elástica que me recuerde que estoy haciendo la dieta. El reto es dejar la pulsera 7 días en la mano dominante, y para ganar ese reto no puedo caer en la trampa de los pensamientos negativos. O sea que me voy a poner muy alerta, a estar muy atento a qué me está proponiendo mi mente. Los pensamientos, Delfina, son propuestas que me hace el cerebro para interpretar algo que está pasando, pero no son verdades absolutas. Son solamente opciones que yo, si me doy cuenta que es una opción que no me hace bien, que no me gusta, le puedo decir a mi cerebro, dame otra.
Voy a ponerte un ejemplo. Acabé de atender a una paciente en Miami, en Houston. En Houston me decía que está muy nerviosa porque siempre que siente algo físico se imagina el peor escenario posible. Y eso la ha llevado a consultar con neurólogos, con cardiólogos, con de todo. Y tiene todos los exámenes de todo y todos los exámenes salen buenos. ¿Listo? Ella me decía, por ejemplo, que si le da un dolor de cabeza, inmediatamente empieza a pensar, Dios mío, ¿será que tengo un tumor? ¿Será que me van a operar? Y si me sacan el tumor voy a quedar como un vegetal y me voy a morir y mi marido no me va a querer. Mira, solamente un dolor de cabeza, todo lo que le da de ahí para adelante. Entonces, la dieta mental sería, por ejemplo, tengo dolor de cabeza, el cerebro me dice, ¿será que tienes un tumor? Yo estoy atento y digo, ¿por qué estoy pensando en un tumor? A todo el mundo le duele la cabeza y no todo el mundo tiene un tumor. Además, ya me han visto dos neurólogos, se me han hecho exámenes y no tengo ningún tumor. ¿Por qué estoy pensando en un tumor? Entonces, la dieta mental es simplemente darme cuenta que el pensamiento negativo va a llegar, pero que yo puedo escoger parar y cambiarlo, ¿sí? Y si hago eso, el reto sigue en pie, la pulsera sigue en la mano dominante. Si por el contrario, como hace mi paciente, se detecta angustiada, sufriendo, casi llorando porque ya está como un vegetal en una silla de ruedas, en ese momento que se da cuenta, uy, me enganché, simplemente hace lo mismo, perdí el reto, me quito la pulsera, me la cambio de mano y vuelvo y empiezo 7 días. Normalmente uno no pasa un día sin pensar nada negativo, sin engancharse, pero ese ejercicio sumado a la práctica de la meditación, porque pues me imagino que vamos a hablar de la meditación es una forma muy poderosa de entrenar la atención, juntar esos dos ejercicios me permite hacer que esa red por defecto, que es la que genera sufrimiento, disminuya su actividad y activar la red antagónica, que es la red que se llama ejecutiva central, que es la que me permite observar mis pensamientos y escoger los pensamientos que yo quiera. Es muy interesante cómo uno puede realmente llegar a este nivel de introspección solamente si, así como tenés una herramienta como la pulserita que te recuerda, pero simplemente Ujú. por no es estar pendiente, sino estar más atento, ¿verdad? Yo creo que Sí. es algo súper común que yo veo muchísimo en el consultorio, eso que acabaste de relatar. Como médicos nosotros nos tenemos que cuidar mucho de cómo emitimos las palabras cuando damos un diagnóstico. Algo tonto, tenés una resistencia a la insulina, tal vez, ¿verdad? Uno no sabe si esa persona, y me pasa muchísimo, esa persona del otro lado ya se está imaginando el peor final porque tuvo, no sé, el tío, el abuelo, que arrancó con una resistencia a la insulina, terminó amputándole una pierna, no sé qué, se imagina todo eso en la cabeza. Entonces, no es que nuestro deber es suavizar las cosas a los pacientes. Nosotros tenemos que decir la verdad, es nuestro deber. Una persona tiene que tener una información honesta, pero siempre vivir un poco conscientes de todo lo que esto puede gatillar en su mente y mismo en una relación social, ¿verdad? Yo creo que a veces cuando recibimos información de ciertas cosas, en pandemia pasaba muchísimo esto. Hace poco, no sé, me pasó que mi mamá me contó una historia de una tragedia súper fea y yo, ay, hubiese querido que no escucharan lo que me acabaste de decir, decía yo, ¿verdad? Y te genera una necesidad imperiosa de contarle a alguien, ¿no? De depositarlo en otra persona. Pero dije, no, estaba con mi hermana y a mi hermana le dije, no le voy a contar a nadie esto porque es disipar una vibra, viste, baja que no quiero, entonces que muera acá. Esta historia conmigo no la voy a Ujú. ir repartiendo porque vos no sabes qué tipo de cosas vas a estar gatillando en el otro y a veces, si, no, si tienes una herramienta como eso de la pulserita que que te hace estar pendiente, te pones a prestar atención de a dónde va, a dónde está yendo constantemente tu mente. Y esto de a dónde va la mente constantemente, vos siempre hablas del tema de ir al futuro, ir al pasado, ¿no? Y de lo de estar presente. Cuando uno se pone en la quietud de la meditación, es también otra herramienta para ver de vuelta a dónde está yendo constantemente tu mente. Es un momento de realmente prestar atención cuál es el Ujú. incesante mensaje que está ahí. Y un tipo de meditación que a mí me encantó que leí en tu libro, que es la de la compasión, que dijiste que es magia, ¿verdad? Magia. Magia. Sí. Entonces, quiero que me cuentes un poco sobre esta meditación de la compasión, qué tipo de cosas nos provee a nosotros cuando la empezamos a practicar, que entre paréntesis empecé a hacerla desde que leí el libro, y qué cosas nos provee y cuál es la diferencia entre ese tipo de meditación y, por ejemplo, una meditación trascendental, un mindfulness.
¿Qué tiene Ok. especial? En Oriente, cuando las personas meditan, y según la tradición que impartió Buda, al meditar hay dos tipos de elementos, uno que se llama shamatha y otro se llama vipassana. Shamatha es simplemente el acto de aprender a dominar la mente. Fíjate que cuando uno se sienta a meditar, el pensamiento se va. Yo estoy enfocado en mi respiración y me voy a pensar en otra cosa. Entonces, shamatha es aquietar, yo le digo a ese caballo salvaje que se quiere salir del corral y traerlo y volverlo a traer. Y realmente esa es la práctica importante de la meditación. Estamos entrenando la atención. Entonces, la clave no es poner la mente en blanco, lo cual es neurológicamente imposible. La clave es darme cuenta que me distraje. Es que el problema es que nos distraemos constantemente en la vida y no nos damos cuenta. Aquí lo que estamos ensayando es eso, darme cuenta cuando me distraigo y ser consciente de que me distraje y traer la meditación. Entonces eso es shamatha y después viene la otra parte que es el vipassana. El vipassana es la introspección, es aprender de la experiencia. Entonces si yo estoy meditando y me llega un pensamiento de angustia, puedo observar ese pensamiento sin engancharme con él, sentir lo que estoy sintiendo sin juzgarlo y al poco tiempo ese pensamiento o ese sentimiento empieza a desvanecerse y me puedo dar cuenta, puedo aprender introspectivamente que todo en la vida es transitorio, que nada es para siempre, que todo es impermanente, por ejemplo. Entonces, cuando uno hace mindfulness, realmente estás enfocado en algo. Normalmente la forma más sencilla de hacer mindfulness es enfocar la atención en la respiración, ser consciente de la respiración y de percibir lo que está pasando en el momento, sin juzgarlo, sin criticarlo, sin renegar, simplemente abierto a la experiencia y nada más. Se hace mindfulness para entrenar la atención. Esa es la forma más sencilla. Se puede hacer mindfulness con otra técnica que se llama el escaneo corporal, que es igual, sentarse, respirar y llevar la atención a lo que estoy sintiendo en la punta del dedo gordo del pie izquierdo. Y después al dedo derecho y después al tobillo y voy haciendo un escaneo por todo mi cuerpo. Pero fíjate que yo ahí estoy dirigiendo la atención a donde yo digo que se vaya, no la dejo que se vaya. Esa es otra forma de hacer mindfulness, se llama mindfulness escaneo corporal. Hay otra forma que es el mindfulness de la cotidianidad. Por ejemplo, cuando te lavas los dientes, nadie está consciente de cuál muela se está limpiando, ni a qué sabe la crema de dientes. Uno se lava los dientes y está pensando en otra cosa. Esa es la mente divagante. Uno puede hacer mindfulness en la cotidianidad al lavarse los dientes, al lavar los platos, al caminar. Entonces, eso es mindfulness. La meditación trascendental que fue con la que yo aprendí se le atribuye a un yogi que se llama Maharishi Yogi, ¿sí? Que en los años 60, 70, pues practicaba el yoga, pero cuando la gente piensa en yoga, uno siempre se imagina las posturas, los asanas y todas esas cosas. Entonces él dijo, no, es que la gente cree que yoga es esto. Resulta que dentro del yoga hay una práctica, cuando se hace toda la rutina del yoga, que se medita también. Entonces él sacó aparte el tema de la meditación y le puso el nombre de trascendental. Y la meditación trascendental simplemente consiste que es igual que un mindfulness, estás haciendo mindfulness, pero en vez de anclar tu atención únicamente en la respiración, lo que vas a hacer es al mismo tiempo recitar un mantra. Un mantra es una palabra en sánscrito que no tiene ningún significado, que resuena y que cuando hacías el curso de meditación trascendental, pues dentro de los retiros de meditación te cobraban por hacer el retiro, un precio muy elevado, que era algo que se le criticaba mucho a Maharishi. Pero al final de los 3 días del retiro te daban en un papelito el nombre, el mantra, y te decían que no lo podías compartir con nadie, que se desactivaba el mantra, que ese mantra era para ti. Y resulta que los mantras son los mismos siempre. Hay como 7, 8 mantras que los dan por rangos de edad y hoy en día esos mantras están en internet. Entonces uno puede ir a mirar qué edad tengo y mirar mi mantra y ya sé que ese es mi mantra de la meditación trascendental. Así de sencillo. Y ese mantra no cambia con el tiempo. Por ejemplo, hay un mantra de los 45 a los 55 años y tú estás en ese rango, pues ese es mi mantra hasta que me muera. Pero si aprendiste Ajá. a meditar trascendental a los 20 años, pues miras a los 20 años cuál es el mantra y con ese mantra es para el resto de la vida. Entonces en la meditación inhalas, exhalas, enfocas la atención en la respiración, pero cuando exhalas, cantas tu mantra o lo puedes hacer cuando inhalas. Entonces ya no hay un punto de anclaje que es la respiración en el mindfulness, sino que hay dos: cantar el mantra y respirar. Esa es la trascendental. A mí me ayuda mucho anclarme al mantra. Recitar el mantra me centra mucho más en el presente. La meditación de la compasión tiene una historia muy bonita
dicen que Buda se la impartió a sus discípulos como un antídoto para el miedo y para liberarse del sufrimiento. La historia así resumida dice que en la temporada de invierno, Buda mandó a unos discípulos a un bosque a que pasaran toda la temporada de invierno de lluvias meditando en el bosque. Los monjes le hicieron caso a Buda, se fueron a meditar y los espíritus del bosque, los espíritus de las plantas, de los árboles, pues en un principio no le dieron problema que los monjes se quedaran ahí un tiempo, pero cuando vieron que iba a hacer esto para largo, ya sí se disgustaron y empezaron a asustar a los monjes. Se convirtieron en figuras fantasmagóricas, producían olores muy fuertes, muy malucos, producían aullidos, entonces los monjes se empezaron a asustar y no podían meditar, la meditación se les interrumpía, entonces se fueron del bosque y buscaron a Buda y le dijeron, maestro, mira lo que está pasando en el bosque, no podemos meditar allá, nos da mucho miedo y está pasando todo esto. Entonces Buda, y los monjes le dicen, por favor, envíanos a otro bosque. Entonces Buda les dice, los envié a meditar a ese bosque, pero los mandé sin protección. Les voy a dar la única herramienta que necesitan para estar en cualquier parte. Y cuenta ahí la leyenda que les enseñó la meditación de la compasión. Quiero aclarar algo, la meditación de la compasión que yo utilizo realmente se llama meditación meta, con doble T. Meta, que en Pali, que es el idioma pues, del budismo, quiere decir amor benevolente o amor compasivo. ¿Listo? Y es una meditación donde a mí me parece que es mucho más fácil porque es guiada y lo que tengo que hacer es conectar con unas frases donde primero me deseo amor compasivo hacia mí y después hacia alguien que quiero mucho y después hacia alguien neutro y después hacia alguien con el que tengo problemas y después a todos los seres que están sufriendo y después a todos los animales y a todo el universo. Esa práctica en neurociencia la asocian a la misma meditación de la compasión. Aunque se llama meditación meta o de amor benevolente, hay otra palabra para la meditación de la compasión, que si no me falla la memoria es karuna, creo que es karuna. Listo, esa es la meditación de la compasión, donde en esa meditación solamente estoy deseándole que se le alivie el sufrimiento al otro. Pues en la meditación del amor benevolente, aparte de querer que el otro no sufra, también le deseo cosas muy bonitas. Entonces, en neurociencia no se hace la diferencia. Compasión o amor benevolente, en neurociencia es lo mismo. Entonces, esa meditación tú la haces y lo que te decía ahorita al principio, hoy podemos ver qué pasa en el cerebro cuando haces eso. Entonces, igual todas las meditaciones, cuando empiezas a meditar, activas la corteza prefrontal, que es la atención, cuando estás regulando la respiración. Después se activan unas zonas internas, entonces las amígdalas, dependiendo si estás haciendo compasión o si estás haciendo mindfulness, se expanden o se contraen y se activan dos circuitos o tres circuitos internos. Uno de ellos es la ínsula, que es como el espejo del mismo cuerpo que da cuenta de que estoy sintiendo, que estoy percibiendo, que me ayuda a ser empático y a conectar con los demás, y el cíngulo anterior. Pues meditar y juntar todas estas prácticas, todas estas estructuras dentro del cerebro, al final mejoran la atención, la concentración, la memoria, el sueño, regulan las hormonas del estrés, te potencia el sistema inmunológico, en fin. Ah, bueno, y la compasión, entonces, cuando trabajas compasión, además de todo eso que lo hacen las otras meditaciones, la compasión te vuelve una mejor persona, te vuelve una persona justa, buena, compasiva, amorosa, benevolente. La empatía, siempre hemos sentido que la empatía es ponernos en los zapatos del otro, ¿listo? Pero esa es la primera empatía que se llama cognitiva. La segunda empatía es la empatía afectiva, es no ponerse los zapatos y no quedarse con los zapatos todo el día para que usted realmente sienta el sufrimiento. Y aparece el tercer nivel, que es la compasión, es donde yo quiero ir a que el otro no sufra. Es importante diferenciar la palabra compasión como la usamos nosotros, que normalmente la asociamos a la lástima, a Ajá. pobrecito. En el Oriente no. En el Oriente la compasión es ser consciente de que el sufrimiento existe y que yo como ser humano quisiera aliviar el dolor del sufrimiento de quien está sufriendo. Eso es la diferencia entre las tres meditaciones. De verdad, yo te puedo decir, Pablo, que hace muy poco la practico porque terminé tu libro hace poquito, pero para aquellos de nosotros que tratamos con personas, que tratamos con las emociones de las personas, que escuchamos los problemas de las personas. Hay gente que por ahí no es médico que está escuchando esto, pero por ahí es docente, ¿no? O es psicólogo, yo empecé a sentir que me hacía muy bien en ese sentido, porque, porque de verdad, si bien la empatía es una súper herramienta para nuestras profesiones, todos nos agotamos, todos tenemos nuestros propios problemas. A veces vos estás escuchando los problemas de tu paciente y decís, ay, o sea, los que no somos, nos dedicamos a la salud mental, ¿verdad? Y vos decís, ay, no tengo más energía espiritual para seguir con esta persona,
y siento que esa meditación tiene mucho de esta conexión con algo superior, con algo de por qué me levanto todos los días y elegí tratar a otros. Inclusive para aquellos que nos escuchan que están criando hijos, ¿no? Que donde la empatía es un gran elemento, seguro, ¿verdad? Entonces, de verdad es un tipo de meditación que a mí me pareció súper interesante. Yo no la conocía. Y seguramente, yo estoy segura de que alguien nos está escuchando y dice, ah, meditar, yo lo intenté y no hay caso. O hay creencias religiosas también respecto a la meditación. ¿Cuál sería tu consejo para alguien que vos estás diciendo todos los beneficios de la neurociencia, escucha todo esto y dice, sí, pero yo ni loca me pongo a hacer porque ya probé y no me sale o no es algo en lo que creo? Entonces, ¿cuál sería tu consejo para que alguien entienda cómo tiene que conectar con la meditación o qué tipo de cosas podría implementar para poco a poco empezar a entrar en estos estados meditativos? No sé, algo como tener paciencia, algo tan sonso como eso. ¿Qué le dirías vos a alguien que te dice, no, la meditación no es para mí? Primero, pues voy a hacer algo porque pues busco un beneficio, ¿cierto? Entonces tengo que saber pues cuáles son los beneficios. Un punto de apoyo para, si se trata de convencer a alguien, es decirle, mire, no estamos vendiendo humo, la neurociencia muestra esto. O sea, hay miles de estudios. Yo tengo en un curso de meditación que dicto, eh, PubMed es como un Google para los médicos donde buscamos artículos médicos y ahí tú buscas un artículo y te grafica qué cantidad de artículos hay en los últimos 20 años y qué cantidad de artículos hay hoy. Y si tú buscas meditación, aparece una curva de esta manera. O sea, es una cosa loca desde el 70 hasta hoy, como hoy hay estudios todos los días de diferentes tipos de ventajas que tiene la meditación. Entonces, eso sería lo primero. En segundo lugar, quitar mitos de la meditación. Mucha gente se frustra cuando medita porque se sientan, creen que están perdiendo el tiempo porque no le encuentran el valor. Y dos, porque al poco tiempo se rinden porque creen que tienen que poner la mente en blanco y acaba de decir que es imposible. Lo que tengo que poner es la atención en algo y si me distraigo, no frustrarme por eso, simplemente darme cuenta que me distrae y volver y volver. Cuando yo vuelvo y vuelvo y vuelvo, estoy yendo al gimnasio mental, ahí es donde estoy generando ese músculo de la atención y de la concentración y donde van a aparecer todos esos beneficios. También ayuda mucho tener un guía, alguien que ya lo haya hecho y que en el momento en que me sienta frustrado me pueda explicar qué es lo que está pasando y darme pues algunos tips ahí en ese momento. Y finalmente esto termina siendo un hábito. ¿Listo? Y los hábitos, pues hoy sabemos que cuando voy a hacer algo nuevo, mi cerebro se resiste, porque mi cerebro siempre quiere ahorrar energía. Entonces se produce un fenómeno que se llama la fricción límbica. Estamos hablando del sistema límbico, que es el sistema emocional. Cuando uno dice, me voy a levantar a las 4 de la mañana a trotar todos los días, pues eso lo puedo decir, pero mañana que me tengo que levantar a las 4 de la mañana, apenas va el despertador, mi cerebro dice, estás loco, está de noche, está lloviznando, te va a dar gripa, mañana nos levantamos. Esa es la fricción. Entonces, como es un hábito, pues una de las estrategias para adquirir hábitos es hacerlo fácil. Entonces, primero, pues tener un entrenamiento, tener el guía, tener el mentor, todo eso hace que sea más fácil, tener el espacio, tener el tiempo, ¿listo? Tener las herramientas que tal vez se necesiten. Cuando digo herramientas es tener el audio, si yo no sé meditar, la guía, el lugar, tranquilo, calmado. Yo no puedo meditar con el perro ladrando encima, yo no puedo meditar si la niña me está pidiendo que le dé un tetero, si el marido me está acosando porque no encuentra la corbata, hacerlo fácil. Y dentro de hacerlo fácil, hay un libro que yo recomiendo mucho que se llama Hábitos Atómicos, y ahí hay una práctica que se llama el hábito de los 2 minutos. O sea, hazlo tan fácil que te comprometas a hacer la práctica todos los días 2 minutos, que no haya excusas. Entonces, sentarse 2 minutos a meditar, así no haga nada, pues, pero voy a hacer el ejercicio de ir a meditar 2 minutos y todos los días 2 minutos hasta que se convierta en una vía neurológica. Cuando yo le doy esa importancia a un acto, mi cerebro lo prioriza. Mi cerebro dice, ah, parece que esto es importante porque lo está haciendo todos los días a la misma hora. Entonces voy a ayudarle a hacer un camino neurológico. Y eso hace que esa fricción límbica desaparezca. Pero entonces hay que tener esa consistencia. Eso sería lo que yo le diría. Ahora, la meditación de la compasión tiene una cosa, por eso dije que es magia, por eso yo lo veo todos los días con los pacientes. Los estudios en neurociencia muestran que la meditación de la compasión cambia el cerebro después de 8 semanas de estarla practicando. O sea, cambia el cerebro. Eso pocos medicamentos logran eso. Pero yo lo veo en mis pacientes. Yo los cito al mes al control y lo que ellos me reportan es
pues yo no puedo mirar el cerebro de ellos, obviamente, pero me dicen, doctor, me volví más tranquilo, estoy más relajado, duermo mejor, se me quitó el dolor de no sé qué, solamente con una práctica de 10 minutos todos los días. Entonces, por eso digo yo que es mágica. Además, porque las personas mismas dicen, estoy más tranquilo y no me importa si estoy en un tráfico muy congestionado, no me importa si el jefe me gritó, ya no juzgo tanto, o sea, de verdad, es una cosa, y lo que decías ahorita, eso que estabas mencionando ahorita es el propósito, el por qué me levanto todos los días. Hombre, porque yo soy médico, yo lo hago en la consulta, yo hago mindfulness y compasión al mismo tiempo. De hecho, cuando uno empieza la compasión, fíjate que al principio hay que centrarse en la respiración, o sea, primero hacemos shamatha, o sea, nos centramos, y lo hago todo el tiempo. Uno puede hacer mindfulness cuando conversa con alguien, prestarle atención. Yo puedo estar hablando contigo y pensando acá qué voy a comer enseguida. O puedo estar muy atento a cada una de tus palabras y lo que me estás diciendo. Eso es otra forma de mindfulness. Y soy compasivo porque cuando empiezo a escuchar al paciente, aparece la empatía y me conecto con ese dolor. Y cuando uno trabaja la meditación de la compasión, uno se vuelve menos sensible al dolor. Eso es muy importante. Puede sonar raro. ¿Menos sensible para qué? Para poder aguantar y ayudarle a esa persona. Si yo me quiebro con el otro en su sufrimiento, pues no hacemos nada. Cuando trabajo la compasión, mis estructuras cerebrales se fortalecen y me permiten aguantar ese dolor con el afán de, venga, hagamos algo para que esa persona no sufra. Entonces, por eso decimos que nosotros practicamos la compasión porque nosotros ya estamos sufriendo igual que el otro, porque ya conectamos con ese dolor. Entonces yo no voy a trabajar la compasión para aliviar el dolor del otro, voy a aliviar el mío, porque yo ya me conecté con ese dolor, o sea, asumo que ese dolor ya es mío. O sea, cuando un paciente me cuenta sus historias, sus tramas, sus dolores, sus vivencias horribles, yo digo, Dios mío, si yo estuviera en esa posición, ¿qué me gustaría? ¿Cómo me ayudarían? ¿Cómo me aliviarían ese dolor? Esa es la verdadera compasión, pero la compasión se refiere al acto, no quedarme en buenas intenciones, sino hacer todo lo que esté en mis manos por aliviar. Y eso lo hace esa meditación. Por eso yo digo, o sea, yo digo que donde todas las personas del mundo meditaran 10 minutos, es la compasión. Viviríamos, sí, viviríamos No, totalmente en otro mundo. otro Esa, país, sí, otro planeta. sí, esa es verdaderamente la sensación que me genera. Todavía no llevo tantos días haciendo esa meditación y es así, de verdad, como dice Pablo, son 10 minutos, o sea, 10 minutos que estás con tu teléfono, andas haciendo qué cosa, 10 minutos que puedes apartar de tu vida, 10 minutos antes de acostarte a dormir. Todos tenemos 10 minutos y también están esas cosas, como decías, de estás hablando con alguien, estás prestando atención plena, te estás lavando los dientes, estás haciéndolo con atención plena. Hay pequeñas dosis de ejercicios de atención plena que uno puede ir haciendo durante todo el día y verdaderamente es, a mí me da esa sensación de que es como un capital que uno va depositando en una cuenta, ¿no? Entonces, especialmente me da esa percepción, la meditación de la compasión, porque es un capital que uno va depositando en una cuenta, porque si no todo el día no estás escuchando el dolor de otro, como es nuestro caso que nos dedicamos a atender a personas y a acudir a su dolor, no sabes cuándo puede llegar el dolor a tu vida. No sabes, ¿verdad? Entonces, a mí me da la impresión de que este tipo de prácticas nos ayudan a tener ahí. Entonces voy a hacer el retiro de ese capital del banco cuando me llegue esa situación, estar siempre listos en espíritu para lo que se venga en nuestras vidas, y para ser una herramienta para otros, como vos decís. eh, Ajá. Puedo ser parte de tu dolor sin que tu dolor me destruya, ¿verdad? Sino ser una herramienta útil ante tu dolor, ser alguien que te dé fuerza, te dé fe, o sea, que vos sientas que yo estoy ahí para acompañarte y no que tu dolor me debilita. Y creo que así no seas médico, eso te puede servir para tantas cosas de la vida, como decía, criando hijos te puede servir, ¿verdad? Y Pablo, a Eh, mí, sí, decime. Sí, te decía, el viernes estuve dictando una conferencia acerca de la resiliencia a la Sociedad Colombiana de Cancerología para pacientes que están en procesos de quimioterapia, de cáncer y todo lo demás. Y al final les enseñaba que si bien la resiliencia es algo que puede venir genéticamente predeterminado en algunas personas más que en otras, la resiliencia se puede cultivar a través de diferentes prácticas y una de las más importantes es la meditación y dentro de la meditación de la compasión. O sea, te hace más resiliente, te hace más fuerte para afrontar el dolor, para no quebrarte. Ser resiliente, las personas resilientes tienen una característica, son conscientes de que el dolor en la vida
es parte de la experiencia, que van a llegar Claro. momentos difíciles. No quiere decir que los estén buscando, pero son conscientes de que pueden llegar. Y si soy resiliente, si tengo esa capacidad de distanciarme, de observar, de actuar proactivamente, de ser optimista, de tener esperanza, pues las cosas van a ser mejor. Y la compasión, la meditación de la compasión, favorece todo eso dentro de tu cerebro. Tu libro, el eje central de tu libro es la felicidad. Y hay una parte del libro, me quiero atrever a leer una parte del libro, porque dice que citas al doctor Martin Seligman y decís que la felicidad radica en estar en paz con el pasado, ver el futuro con esperanza y tener buena actitud al presente, con el presente, adaptándonos a él. Y uno lee eso a veces y dice, ay, qué fácil, ¿no? Qué fácil sería, ¿verdad? Hacer eso. Qué fácil ponerlo en palabras y qué lindo suena. ¿Qué, qué herramientas dirías vos que tenemos para vivir en ese estado, ¿no? De estar en paz, porque para mí esto es muy importante, sobre todo yo lo observo mucho en personas adultas mayores. Em, Qué importante es llegar a esa etapa de la vida, como decís, estando en paz con lo que hiciste, mirando al futuro, ¿no? De esa manera, yo creo que esto se vuelve súper vulnerable en la adultez mayor. Entonces, ¿qué herramientas dirías vos que existen para transitar este estado? ¿Cuál es tu kit de herramientas? Mira, yo creo que la más importante de todas, si me dices una, yo te digo que la meditación y específicamente mindfulness o compasión. Y yo me inclinaría más por compasión, porque me permite estar más entrenado para observar mis pensamientos. Es que el postulado del libro es ese, estar en paz con el pasado, fluir con el presente y ver el futuro con optimismo. Fíjate que todo eso es pensamiento. Ahorita veía a una paciente, se vino desde un municipio muy lejano, desde otro departamento a verme en la consulta. Y todo lo que me contaba, lloraba y lloraba y lloraba, pero todo lo que me estaba contando eran cosas que habían pasado hace 10 hace 15 años. Y yo le dije, ¿y usted está así siempre? Me dijo, no, no estoy así siempre, doctor, solamente cuando pienso en eso. Entonces, fíjate, mi mente se va al pasado, me anclo en esos recuerdos, no estoy en paz con eso, siento culpa o siento dolor o siento rabia. Entonces, primera estrategia, pues no estar visitando el pasado, pero yo pienso que es súper importante hacer una visita al pasado y sanar el pasado. Por eso decimos estar en paz con el pasado. ¿Qué cosas de mi pasado hoy me activan el dolor, me activan el sufrimiento, me hacen recordar y me ponen a sufrir hoy? Porque es que fíjate, cuando yo me voy al pasado a recordar el dolor, siento el dolor del pasado como si estuviera pasando otra vez, pero cuando lo siento, hoy, ¿sí? Entonces, por eso es que es importante ir al pasado, sanar, perdonar, y para eso yo utilizo la hipnosis, utilizo el MDR. Para el MDR, bueno, así súper rápido, MDR es una sigla en inglés que quiere decir desensibilización y reprogramación con movimientos oculares, y es la terapia más efectiva que existe hoy en día en el mundo para quitar traumas, ¿sí? Para el estrés postraumático. Entonces, trauma es cualquier abuso, cualquier maltrato, cualquier negligencia que tu cerebro pues, no lo supo manejar y que cada vez que lo recuerdas te genera angustia, dolor, te sobrepasa. Entonces, estar en paz con el pasado para mí es eso. Por eso yo combino las dos terapias. Hago una hipnosis o una relajación y bajo esa terapia complemento con un MDR. Ahí estoy en paz con el pasado. En el presente, una de las herramientas más importantes para mí en el presente es la gratitud, ¿sí? Cuando yo enfoco mi atención en lo que me falta, sufro y el pensamiento siempre hace eso, o sea, este tiene más, yo no tengo esta casa, no me alcanza la plata, mi jefe tal cosa, sí, pero también podría cambiar todo y empezar a ver el lado bueno de las cosas sin negar la realidad y ahí la gratitud es súper importante trabajar el optimismo y la gratitud. Entonces hay diferentes ejercicios para la gratitud. En el libro postulo tres o cuatro, la meditación de la gratitud, el diario de la gratitud, el frasco de la gratitud, en fin, la carta de la gratitud. Hay muchos ejercicios que, como te decía al principio, también tienen estudios. O sea, la Universidad de Harvard dice que es súper importante hacer el diario de la gratitud cuando uno tiene depresión porque potencia el efecto de los antidepresivos si uno hace ese diario todos los días. Entonces, para el presente, la gratitud y para el futuro, ver el futuro con optimismo. Pero es que cuando veo el futuro en el presente, por eso meditar es importante porque me ancla al momento presente, no me deja divagar. Por eso te decía ahorita, la dieta mental con la meditación es excelente para estar anclados en el presente, que es el único momento que hay,
para evitar ese vagabundeo mental, porque el vagabundeo es el que me lleva a sufrir, a ser infeliz, a pensar en el pasado o a anticiparme al futuro negativo. Entonces, esas dos prácticas me anclan al presente y en el presente yo puedo utilizar, y en el libro hay dos o tres ejercicios para construir el futuro que quiero, utilizar las pantallas mentales, generar con el sentimiento, está el ejercicio que se llama la oración científica, que simplemente es aprovechar esas ondas cerebrales en la noche y en vez de acostarme a pensar en los problemas, en las deudas, en las dificultades, visualizar cómo quiero vivir, como si ya estuviera pasando, conectar con esa vibración, con esa energía. Bueno, y eso tiene más elementos de la física cuántica, eso no es el secreto ni la ley de la atracción, eso hoy tiene pues como su sustento también. Y ahora, no se trata de solamente cerrar los ojos por la noche y visualizar y ya se me van a solucionar los problemas. No, tengo que estar en paz con el pasado porque si yo no sano el pasado, mi cerebro me va a seguir saboteando. Tengo que agradecer, tengo que ser optimista y tengo que trabajar en ese futuro. Uno, ayudándole a mi cerebro a que cree esas vías neurológicas, que se anticipe, visualizando. Y dos, levantándome todos los días a hacer lo que tengo que hacer para alcanzar eso. Por eso, cada vez que yo quiero atraer algo a mi vida y lo visualizo, tengo que tener claro qué es lo que quiero, que es un error muy común, la gente no tiene claro qué quiere. Y dos, generar un plan de acción para que eso pase. Pero si yo le ayudo a mi mente programándola, las cosas van a pasar mucho más fácil. Cuando estaba de moda esto del secreto, era como que a mediados de los 2000, por ahí, que fue. Ujú. Sí, era muy de esto de, bueno, visualizá y sucederá. Y sí, hubo casos donde pasó, pero sí, yo también soy muy partidaria de que hay que tener un plan de acción todos los días, ir tomando un dominó todos los días, ¿no? De ir acercándote a ese lugar, no es simplemente visualizar, y es muy importante lo que dijiste de la película mental antes de ir a dormir, de visualizar las cosas que por ahí querés, en vez de estar pensando en los problemas, ver toda esta vida que deseas. Pero yo veo muchísimo esto en mis pacientes, y no sé si a vos te pasa, que si el pasado no está sanado, si no estás en paz con el pasado, esta visualización del futuro a algunas personas les genera ansiedad. Porque si no sanaste, no sé, tu relación con el dinero, ¿no? Hay tantas cosas ahí detrás que cuando te pones a visualizar el futuro, no es algo que te da paz, te pone mal. Súper, ¿no? Eso que estás diciendo es fundamental, eso es clave. Sí. Yo voy a poner un ejemplo. Yo quiero visualizar que mi situación económica mejore, tener más abundancia, poder ayudar a mi familia, tener más recursos, poder comprar una casa mejor, un carro mejor. Y hoy visualizo eso y empiezo a sentir angustia y miedo. Y no entiendo por qué. Y trato de meterme en esa película y tengo ese miedo y esa angustia. Y resulta que si puedo parar y analizar o hacer alguna terapia, resulta que cuando estaba pequeño escuché que a mi tío lo secuestraron y lo mataron porque tenía mucho dinero. Y eso se quedó anclado ahí. Y eso se guarda como una memoria que me protege y que sabotea cualquier intento consciente de conseguir dinero. El inconsciente me está protegiendo. El inconsciente me está diciendo, si usted consigue dinero, lo van a secuestrar y lo van a matar. Es un ejemplo sencillo para contarte eso que estás diciendo. Así funciona. Lo mismo con una relación de pareja. En todas las relaciones de pareja te han sido infiel, te han maltratado, te han abusado, pero tú vas a visualizar una relación de pareja y tu cerebro mío prende la alerta y dice, una relación de pareja, pero ¿cómo así? Si los hombres son malos, si los hombres maltratan, si los hombres son abusivos. Entonces, por más que quieras visualizar, si no estás en paz con ese pasado, va a aparecer ese mecanismo protector. Y lo peor es que, pues muchas de esas memorias vienen desde niños, desde muy pequeñitos. Y con eso construimos nuestra personalidad, con eso construimos nuestra identidad. Con esas memorias construimos la fachada para relacionarnos con el mundo. Y ahí es donde cometemos los mismos errores siempre, las mismas relaciones, los mismos fracasos. Queremos cambiar y no nos damos cuenta por qué, y es porque nuestro cerebro está programado y nos sabotea para que no podamos cambiar, pero no lo hace por mal, lo hace porque nos quiere proteger. Por eso la terapia es muy bonito el nombre, sanar el niño interior. No hay ningún niño adentro, son las memorias que están ancladas en estructuras del cerebro, que las viví cuando era niño, que no tenía los recursos para interpretarlas y que mi cerebro simplemente asumió un rol a partir de esas memorias que hoy pues me están complicando la vida. Claro. El libro yo creo que conecta mucho con la espiritualidad, la neurociencia, y eso a mí me pareció algo muy atractivo, no siendo una persona hiper religiosa. Yo dije, no es lo mismo. Me gusta cómo el libro ilustra tan bien esto de ser una persona espiritual,
cómo, no importa de dónde vengas, no importa qué crianza religiosa o en valores tuviste, y cómo esto impacta en nuestra salud mental y en esto de entrenar la mente para ser feliz. Inclusive, hablas del perdón. Y para mí el perdón es algo que a todos nos cuesta, incluso con nosotros mismos, empezando con nosotros mismos. Entonces, Ujú. ¿cómo relacionarías el perdón, la práctica del perdón, como una herramienta más para ejercitar, entrenar el cerebro para ser feliz? El perdón hacia los otros, pero empezando por el perdón hacia uno mismo. Y de hecho, en el capítulo del perdón hablamos del autoperdón. Por ejemplo, la paciente de hoy, todo lo que ella me traía a la consulta eran culpas y culpas y culpas por errores que había cometido en el pasado. Y en el budismo hay algo muy bonito que dicen que los errores no existen. Sí, nosotros cuando hacemos algo, hacemos lo que creemos que es lo correcto y lo conveniente en el momento y que después tal vez podamos observar y decir, bueno, me equivoqué, lo hubiera podido hacer distinto, pero en el momento lo hice eh, porque pensé que era lo correcto, que era lo que había que hacer y eran las herramientas que yo tenía en mi cabeza. Entonces, la compasión para mí es una forma de conectar con la espiritualidad. Hay una frase de un señor que se llama Wayne Dyer, no sé si lo has escuchado, tiene muchos Sí, sí, libros. sí. Bueno, Wayne Dyer decía que ser espiritual es ser como Jesús sin ser católico, ser como Buda sin ser budista, ser como Mahoma sin ser musulmán, o sea, es ser buena gente, es valores, es ayudar, es servir, es ser empático, es ser compasivo, es ser justo, es ser benevolente. Eso es una forma de ver la espiritualidad. Yo voy un poquitico más profundo, parece que ya es un tema un poquitico espinoso. Para mí la espiritualidad es ser consciente de que yo no soy este cuerpo físico, sino que a mí me habita un espíritu, una energía. De ahí viene pues la espiritualidad. Y que ese espíritu está aquí en la tierra para aprender a ser un mejor espíritu. Y que todo lo que pasa en la tierra, difícil, fuerte, doloroso, son simplemente materias que yo tengo que, si estoy desde esa conexión espiritual, aprender de ellas para volverme una mejor alma. Es muy frecuente cuando hablamos de espiritualidad que la gente lo asocia con religión. Entonces la gente cree que es espiritual porque va a misa y reza, o es espiritual porque medita, y eso no necesariamente tiene que hacerte una persona espiritual. La religión es la forma como yo, dentro de un dogma, me relaciono con dioses o con un dios, dependiendo de mi religión. La parte espiritual es la conexión de esa esencia mía, de esa mm, alma, con eso que yo creo que es superior a mí, que pues para mí es Dios. En la física será el campo cuántico de las posibilidades energéticas que existe, pero esa es la relación. Entonces, cuando yo en el libro trato de amalgamar espiritualidad con neurociencias, porque cuando hablamos de espiritualidad aparece un fenómeno que es el ego. El ego es la parte mía, que yo creo que soy lo que aparento físicamente, mi dinero, mis títulos, mis posesiones y tristemente lo que los demás piensan de mí, y por eso sufrimos tanto. El ego se forma cuando encarnamos aquí en la tierra y vamos creciendo y nacemos en una familia, en una sociedad, y aparecen los refuerzos o los apegos que pueden ser buenos o malos. Y eso nos da una fachada para relacionarnos con la vida. Pero cuando vivimos desde el ego, que estamos encaminados en el logro, en conseguir, sufrimos demasiado. Y el ego, si te fijas, vive en el futuro y vive en el pasado, lo mismo que la red neurológica por defecto. Entonces yo lo que hice fue como hacer un paralelismo. Sin embargo, en espiritualidad hablamos de la conciencia. La conciencia es cuando yo me acuerdo que soy un espíritu y que todas estas experiencias que pasan aquí en la Tierra son neutras, que lo que hace que yo pueda sufrir o no es el juicio que le doy a las cosas. ¿Listo? Que perder el trabajo no es bueno ni es malo, es simplemente perder el trabajo. Yo ya miraré qué tengo en mi cabeza para hacer juicios y que yo puedo empezar a escoger cómo pensar y centrarme. Y eso es propiedad de la red ejecutiva central, pero en espiritualidad eso lo hace la conciencia. Entonces, pues para mí son esos correlatos neuroanatómicos que se pueden amalgamar. Alguien los verá inmediatamente, alguien dirá, uy, este sí se pegó de cualquier cosa para hacer un libro, pero a mí me ha funcionado, me funciona en la vida para entender muchas cosas difíciles que pasan, para entender cosas horribles que pasan en todo el mundo, cosas que Ujú, pasan muy lejos, cosas que pasan aquí en la cotidianidad de tu ciudad, pero que pasan y que pues tristemente no podemos negar esa realidad. La forma es, o lo que hay que hacer es yo cómo me voy a relacionar con esa realidad. En el libro también hago una pequeñita mención a los estoicos, al estoicismo, y hablo de Epicteto, que es uno de los grandes tres representantes del estoicismo, con
su teoría de la dicotomía de control, que él dice que sufrimos demasiado porque queremos tener el control de todo, cuando en la vida solamente tenemos el control de dos cosas, de los pensamientos y de la forma como yo me relaciono con lo que está pasando. Lo demás está lleno de variables que yo no puedo controlar. Mientras yo quiera controlar esas variables, voy a sufrir siempre. Entonces, más bien me debería dedicar a controlar lo que sí depende de mí. Escoger mis pensamientos, que se puede entrenar con la meditación, con la dieta mental, y cómo reacciono a lo que está pasando. ¿Sí? Yo puedo escoger cómo reaccionar si me echan del trabajo, o tirarme a llorar, gritar, negarme, resistir, que lo haría el ego, o puedo decir, bueno, esta es la realidad, esto es lo que está pasando, es triste, es duro, es fuerte, pero es la realidad, ahora ¿qué me voy a poner a hacer? Eso depende de mí. Entonces, por eso te digo, sí se puede entrenar la felicidad. La felicidad no es un destino al que voy a llegar. La felicidad es cómo estoy viviendo el día a día, y para eso tener la mente entrenada es la clave. O sea, el resumen del libro es, la clave de la felicidad es tener una mente entrenada. Y una mente entrenada es una mente atenta. ¿A qué? Al contenido de mis pensamientos, para escoger los pensamientos que me gustan y cambiar los que no me gustan. Eso es todo. Creo que lo más valioso que me dejó tu libro es esto de dejar de vivir en automático, ¿verdad? De parar unos minutos, de observar, y hay gente que lo hace porque tiene ciertas, como decía, ciertos, no sé, ciertos rituales que hace a través, ponerle de la religión o lo que sea, pero tu libro conecta profundamente con la ciencia. Creo que todos tenemos que entender que nuestro cerebro no está ahí nada más ejecutando funciones, sino que también está procesando una cantidad de cosas que cuando llega, como digo, cuando llega el agua al cuello, cuando vos no sabes cuándo te vas a confrontar con el dolor, ¿qué herramientas tenés? ¿Qué capital fuiste poniendo en el banco ahí para sacar en ese momento de emergencia? Y le quiero decir a todos que están escuchando, este libro realmente es un manual súper interesante. A los que somos nerds y nos gusta la ciencia nos va a gustar, y al que le gusta una lectura amena y divertida y alcanzable también le va a gustar. Hay historias de pacientes, hay tips prácticos para todos los días. Así como yo ya aprendí la meditación de la compasión, hay miles de cosas que por ahí no forman parte de tu rutina y que puedes estar haciendo para darle un poco de amor a ese cerebro y a ese espíritu que hace tanto por vos todos los días de tu vida. Yo, Pablo, de verdad te quiero felicitar una vez más por tu libro. Vayan todos a buscar Entrena tu cerebro para ser feliz. Es realmente una obra magnífica. Yo te agradezco por haber encontrado tu propósito, Pablo. Estoy seguro que parte Muchas de tu gracias. felicidad, parte de tu felicidad es esto de haber encontrado un propósito, porque El todo Ikigai. es el Ikigai, exactamente. Todos somos médicos y todos nos graduamos de médicos, pero creo que lo lindo es encontrarle a nuestra profesión un propósito. Eso de que cuando estés ahí sentadito, como decía yo en la adultez mayor, sentadito ahí en tu geriátrico, digas, qué suerte que tiene. Tilde esa de la lista. ¿Verdad? El libro tiene una cosa, el libro tiene una cosa interesante que te lleva a la práctica porque, si te recuerdas, tiene, cada capítulo tiene al final un QR que Ujú. se escanea y te lleva directamente al canal de YouTube donde está la meditación, donde está la práctica del perdón. Entonces también se vuelve una, pues digamos que es como un manual para que todo esto no sea solamente teoría, sino que lo puedas poner en práctica. Entonces eso Sí. también ha sido pues parte de que el libro sí haya gustado bastante. Qué bueno, qué bueno. Te felicito, ¿verdad, Pablo? Y te agradezco Gracias. muchísimo por tu tiempo. Seguramente nos veremos en algún momento en persona. Así que gracias a todos por Ok. habernos escuchado, por haber estado ahí. Lean este libro y ejerciten su felicidad, porque es un ejercicio de todos los días. No, muchas gracias. Chao. Gracias por haber escuchado este contenido, y si conoces a alguien a quien le gustaría saber más sobre la precisa de su salud, compartile este episodio. Puedes encontrarme en Instagram en @delfinacelaski.